En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted, a toda su respetada audiencia. Es muy grato estar aquí en la hora de la verdad. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerlo. Doctor Restrepo, está cayendo el Producto Interno Bruto, cayendo negativamente, no con respecto a unos aumentos altos de otrora, sino con respecto al cero. Estamos por debajo de cero. Estamos llegando a una recesión económica. Estamos llegando a una situación crítica por la falta de exportaciones. Tenemos un problema gravísimo. Están cayendo las exportaciones y queremos acabar con las exportaciones de petróleo y de carbón, que son el 57% de ellas. Estamos al borde de una crisis económica. Usted ha venido insistiendo. ¿Nos quiere contar cuál es su parecer sobre este tema gravísimo, de extraordinaria gravedad para los colombianos? Doctor Fernando, pues nosotros estamos en este momento en el borde del precipicio hacia una recesión económica. Los indicadores pues no mienten. Todo el mundo esperaba una desaceleración económica porque ha sucedido en otros países del mundo. Lo que pasa es que la desaceleración en Colombia ha sido más fuerte de lo que se tenía previsto. Primer trimestre del año, Colombia crecía al 3%. Segundo trimestre del año, Colombia crecía al 0.4%. Y tercer trimestre del año, Colombia cae negativo, menos 0.3%. Eso lo que significa es que hay una tendencia a la baja. Cuando un país completa 2 trimestres seguidos negativos, entra en una situación de recesión. Y en nuestro caso particular, pues estamos al borde, con un escenario adicional más complejo, y es que la inflación sigue siendo relativamente alta. Eso nos lleva a un escenario que los economistas, los economistas le tenemos mucho temor, que es la posibilidad de un escenario de recesión y de inflación, conocido en la jerga económica como una estanflación. Y la preocupación de fondo es la que usted pone de presente. ¿Cuáles van a ser los motores del crecimiento justamente para no caerse del precipicio? Y los motores del crecimiento están apagados. Usted pone de presente un motor, las exportaciones. Bueno, las exportaciones llevan 11 meses en terreno negativo. ¿Qué significa eso? 11 meses seguidos en donde las exportaciones vienen cayendo todos y cada uno de esos 11 meses. Así es muy difícil prender el motor de la exportación. ¿Qué otro motor existe? Pues el motor del gasto público. El problema del motor del gasto público es que no puede ser la única fuente de crecimiento, pero más allá de eso, la capacidad de ejecución de ese motor en este momento en nuestra economía está muy limitada. Al mes de octubre, la ejecución del gobierno ha sido una de las más malas, junto con el periodo de la pandemia, que pues fueron los dos momentos más difíciles y más malos en términos de ejecución. Y el otro motor de crecimiento, que sería el que hay que prender rápidamente, pues es el motor de crecimiento de la inversión privada, que es la que representa el 80% de las razones por las cuales se invierte en nuestra economía. Ese motor, que es un motor tan importante, es el que tiene un peor comportamiento. Y le voy a dar simplemente los datos. Primer trimestre del año, caímos al 8.9% en inversión privada. Segundo trimestre del año caímos negativo al 24.6%. Tercer trimestre del año caímos al menos 33.5%. Quiere decir que ese motor, que es un motor tan importante, es un motor que lleva 3 trimestres seguidos negativos, o sea que en ese sector o en ese motor vamos no solamente en recesión, sino más allá que la recesión, porque son 3 trimestres negativos. Es un motor muy importante porque es el motor justamente que mueve el comercio, que mueve la industria, que mueve los servicios, que mueve el agro, que mueve en general la dinámica de la economía. Entonces, la preocupación más importante no es que tengamos ya un resultado negativo en un trimestre y que eventualmente de repetirse esto entremos en recesión, sino que los motores del crecimiento están apagados. Alguien me podría decir, el otro motor para crecer en la economía es el consumo interno. Podría ser, pero no en este momento, en este escenario,
donde tenemos un alto nivel de inflación. Luego es muy difícil en este instante prender ese motor. Las opciones son exportaciones e inversión privada, y esas dos en este momento tienen dificultades. Doctor Restrepo, viene un tema que siempre es fundamental para la economía de un país y particularmente para la economía colombiana, que es la fijación del salario mínimo. Están discutiendo cuál es el salario mínimo que se puede aprobar en estas condiciones de penuria que usted nos está poniendo de presente. ¿Qué se va a hacer con ese salario mínimo y cuál sería el peligro de un salario mínimo alto para unas empresas que ya no dan más y que están rebajando la inversión dramáticamente, como usted nos lo cuenta? Su parecer. Usted acaba de ver el resultado de algunos datos en materia de empleo. ¿Y qué estamos viendo? Que el número de personas que reciben como salario menos de un salario mínimo creció de manera significativa en el país. Eso sucede cuando los crecimientos del salario mínimo son significativamente altos, por encima de lo que deberían ser. Porque cuando el costo es muy alto para el empresario, y eso aplica también para la propuesta de reforma laboral, la realidad que se genera de allí es más informalidad laboral. Eso no le ayuda al país, entre otros temas. Entonces, la decisión que viene a continuación, creo, es una de las decisiones más difíciles que se van a tomar. ¿Por qué razón es difícil? Normalmente la decisión de aumento de salario mínimo responde a criterios como la inflación y la productividad. Ya sabemos que la productividad fue negativa, menos 1%. Y por el otro lado, tenemos la inquietud de cuál inflación usar. Si la inflación causada al cierre del 23 o la inflación proyectada al 2024. En este caso particular de este año o de la decisión que se va a tomar ahora, esa pregunta se vuelve relevante. Y se vuelve relevante porque lo que ya sabemos es que la inflación anualizada al cierre del 2024 va a ser inferior a la de cierre del 2023. Este año cerraremos seguramente algo así como el 9.5%. La de cierre del próximo año podría ser 5 a 7%. Entonces, cualquier aumento por encima de ese 5 o 7 implicará un aumento, obviamente, en el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero puede ser un costo muy complicado, como ya sucedió, para que se aumente la informalidad. Seguramente a la luz de la ley y de la Constitución, pues tendría que ser el 9,5%, pero francamente creo que por encima del 9.5 no debería haber un aumento de salario mínimo. ¿Por qué? Porque sería excesivamente costoso, porque evidentemente va a haber un aumento en poder adquisitivo porque la inflación tiende a caer y porque la productividad fue negativa, fue menos 1%. Ese debería ser el tope máximo y no debería haber un peso por encima de ese valor. So pena de que aumentemos de nuevo los niveles de informalidad en la economía. Usted insiste mucho en ese tema que a todos nos inquieta, porque el gobierno está muy preciado de unas cifras donde dicen que el empleo está subiendo, pero se calla lo del empleo informal. El empleo informal es una tragedia para el que está en la informalidad. Por la mañana no sabe cómo va a traer comida a su casa para la noche. Eso es terrible. Háblenos un segundo de ese tema que parece que no le preocupa al gobierno. Le preocupa la cifra de desempleo, pero no la cifra de la informalidad. Ahí hay dos elementos, doctor Fernando. El primero de ellos es las cifras de desempleo que han sido hasta este momento relativamente positivas, porque se ha venido disminuyendo el desempleo, que eso es cierto con respecto a los años anteriores e incluso con respecto a años anteriores a la pandemia. En buena medida se ha dado ese desempeño porque la economía colombiana creció significativamente en el 2021 y en el 2022. Y normalmente la economía funciona como una vela. Cuando uno crece, la vela se mueve y hace mover el buque más rápidamente. Entonces, esas velas que ayudaron tanto al crecimiento generaron una dinámica de empleo. Hay un rezago entre el momento en el cual se crece y el momento en el cual se afecta el empleo. Quiere decir que hoy en día estamos recogiendo esas buenas velas, pero ya estamos viendo signos de que esta desaceleración le cuesta al sector del empleo. Y entonces, si bien la tasa de desempleo es inferior con respecto al año pasado y otros años,
Lo que estamos viendo en los últimos 2 a 3 meses es que el desempleo, ya eliminando los factores estacionales, viene creciendo, no disminuyendo, creciendo. Y la tasa o el nivel de generación de nuevos empleos también viene disminuyendo. Y es obvio que tenga que ser así. Si usted cae la vivienda al 8%, cae la industria entre el 6 y el 7%, cae el comercio al 3%, cae la agricultura, cae los servicios en general, incluso cae el turismo, que no había caído hasta este momento y ya estamos viendo cifras de menor tasa de ocupación hotelera, pues eso afecta al empleo, inevitablemente e indefectiblemente. Luego las cifras de desempleo se van a deteriorar. Simultáneamente con esto se ha dado lo que usted acaba de describir, mayores niveles de informalidad laboral, que efectivamente es una tragedia, porque uno piensa que cuando toma la decisión de salario mínimo, pues todo el mundo va a ganar eso. Resulta que no, resulta que millones de personas en Colombia ganan por debajo de un salario mínimo, reciben menos y a ellos no les van a subir con el aumento del salario mínimo, les van a subir con menos. Entonces hay una preocupación de fondo para ese grupo de personas, para quienes la informalidad se convierte en una tragedia, porque van a recibir menos recursos con los cuales van a tener menos capacidad de satisfacer sus propias necesidades. De allí que esta situación o estas decisiones se vuelven relevantes para esa gran mayoría de colombianos del país que viven en informalidad laboral. Doctor Restrepo, finalmente una preocupación que tenemos todos es que ante estas circunstancias, ante estas inconsecuencias de la economía, ante estas dificultades, reacciona el presidente brutalmente, diciendo que se trata de una campaña en su contra, que nunca las cosas estuvieron mejores. No quiere escuchar. ¿No le parece a usted dramático que ante este cuadro que usted presenta, el presidente no quiere escuchar? Yo creo que es muy importante que los gobernantes siempre entiendan que fueron elegidos por una mayoría y en algunos casos por una mayoría exigua, es decir, una mayoría menor, donde hay otra proporción significativa de la venta de la población que no eligió al gobernante. Pero cuando uno es gobernante y uno gobierna para toda una nación, para todo un país, no para aquellos quienes tomaron la decisión de darle la mayoría. El gobernante entonces tiene que entender que al final, cuando ya es gobierno, trabaja por el bien común y no por el bien particular o por el bien de algunos, de algunas mayorías. Por eso gobernar significa construir consensos, por eso gobernar significa dialogar, por eso gobernar significa escuchar, por eso gobernar significa construir con la diferencia. Y creo que en la discusión, por ejemplo, de las reformas y eventualmente las posiciones sobre muchos de estos temas, pues no se entiende esa dificultad para construir esos consensos y para construir en esa diferencia. Yo creo que al final los colombianos no necesariamente estamos en una o en otra orilla del río, sino que al final seríamos capaces de transitar el río y descubrir que en la mitad del puente tenemos puntos en común. ¿Quién no quiere que se reduzca la pobreza? ¿Quién no quiere que se reduzca la inequidad? ¿Quién no quiere que haya más crecimiento? ¿Quién no quiere que haya más oportunidades para la gente? El punto es que tenemos que tener la capacidad de construir en la diferencia. Y creo que ese es el éxito de un gobernante. Cuando uno se radicaliza, es decir, se queda en una orilla del puente esperando que el resto le llegue, corre el riesgo de que eso no suceda, porque es que no va a suceder. Entonces me parece que este es un momento en donde se necesita esa dosis de construcción de consenso, no esa dosis de radicalización o de quedarme en una o en otra orilla del ring. Doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, cuánto gusto y cuánto provecho hemos sacado de su conversación, de la conversación que hemos sostenido con usted y de la espléndida explicación que nos ha dado de la situación del país y del peligro de que nos quedemos a la orilla del río y que venga un traumatismo enorme al borde, como estamos, de una recesión económica. No nos falta sino que en este trimestre, que ahora termina, estamos en el mes de diciembre, tengamos resultado negativo para que entremos técnicamente en recesión. Doctor Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad
y siempre serán bienvenidas sus observaciones patrióticas, pero sobre todo objetivas y serias respecto a lo que ocurre con la economía colombiana. Muchísimas gracias. Doctor Fernando, muchas gracias a usted y a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Sí lo escucharon, ¿no? Estamos al borde del precipicio, al borde de una recesión económica. Todos los factores de la economía están cayendo. La industria manufacturera, la construcción, el turismo, la ocupación hotelera, los servicios, el comercio, todo está cayendo al borde de una catástrofe. No es el momento de radicalizarnos, sino es el momento de tener un gobernante